Buenos días. ¿Cómo están? Eh, Incline ahí su rostro, por favor, y vamos a seguir orando. Señor, te doy gracias. Mi Espíritu Santo, Consolador, Espíritu Santo, con tu poder, con tu presencia, Señor, con tu unción, Padre bendito. Tócanos, Señor, tócanos. Toca nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, tienes todo el control total y absoluto de nuestras vidas, Padre, para que seas tú haciendo la obra poderosa en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Todo pensamiento contrario a ti, Señor, queda sujeto a ti y sea el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, el amor de Jesús, sea en cada corazón, Padre bendito. Toca, Señor, nuestras vidas, Señor, que te necesitamos hoy, Padre. Te necesitamos hoy. Rendimos, Señor, nuestras vidas a ti. Rendimos nuestros corazones. Nuestras vidas, Señor, dependen de ti, porque tú tienes todo el control, Señor. Bendice, bendice, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación, la verdad a nuestra vida, y sea tu luz alumbrando nuestras vidas, iluminando nuestros entendimientos para entender y comprender quién eres tú y conocer la verdad, el camino y la vida eterna que es Cristo Jesús. Sea tu Santo Espíritu, Señor, en cada vida, Señor. En cada vida, Señor, en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Me da gusto verlas otra vez. Me fui un poquito de vaga, no, no es cierto. Tuve que ir allá con mis hermanas para aprovechar que era lo de mayo, podernos ahí reunir por lo del Día de las Madres, y además que ellas tienen actividades en la iglesia, también estuve ahí apoyándoles. Y bueno, ya después planeaba 2 semanas, pero me dije, no, quédate otra. No me hice del rogar y me quedé otra semana, porque como ya se vienen las vacaciones, ya regresa mi hijo, entonces ya dije, no, aprovecho, me voy, ya que regrese él, entonces ya estoy de regreso aquí. Me da gusto verles. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Amén, gloria a Dios. Pues vamos a tener hoy la enseñanza que el Señor puso ahí en mi corazón mientras estuve allá, pues tenía que estar ahí preparando. Dios puso ahí 2, 3 cosas en mi corazón, y hay un tema que voy a, a estar haciendo, pero va a ser en varios, y lo quise posponer porque ahora estoy entendiendo por el Espíritu Santo que lo que en este momento me había puesto, y lo concluí ayer o antier, sé que es el control del Espíritu Santo, y es otro tema diferente al que ya estaba planeando. Y vamos a ver, porque son cosas que todo mundo está viviendo en el día a día, y vivimos desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, la alegría y las tristezas. El Señor estuvo hablando muy fuertemente allí en mi corazón,
Todos tenemos tristezas, grandes tristezas, tribulaciones, aflicciones, situaciones difíciles que a veces vivimos, pero también tenemos alegrías. Y siempre las tristezas van a llevar alegrías y las alegrías van a llevar tristezas. Pero tenemos que entender cuál es la mayor alegría que podemos tener en nuestra vida y cuál es el consuelo que puede traer a nuestra vida en esa tristeza. ¿Sí? Porque yo les puedo decir en este momento, ¿qué ha sido la mayor alegría en su vida? Me pueden decir muchas cosas, yo puedo pensar muchas cosas, el día que tuve a mis hijos, el día que me casé, tantas cosas, ¿no? Pero realmente podemos poner como número uno cuando Dios ha tocado su vida de una manera especial. Sí. Cuando verdaderamente hemos conocido a Dios. No solamente que hemos cambiado de religión, que venimos de una iglesia a otra, no. Es la parte cuando verdaderamente la persona de Cristo toca nuestras vidas y trae esa verdadera felicidad a nuestras vidas. Cuando viene ese consuelo de todas las tristezas que podemos estar viviendo. ¿Sí? Sin embargo, a través de la palabra de Dios, quiero que vayan entendiendo y van a decir sí y me van a dar la razón, pero quiero que esto lo lleven a casa con el fundamento en la palabra de Dios, lo que puede ser la alegría y la tristeza, y que todas las personas que podemos ver aquí en la Biblia, todos vivieron alegrías y tristezas. Aún el autor o el actor o el personaje principal, que es Jesucristo, vivió lo mismo. Amén. Él exactamente vivió lo mismo. Y Él nos puede entender, Él nos puede comprender de todo aquello que podemos vivir, sea bueno o sea malo. Pero la finalidad con la cual nosotros vinimos a esta tierra fue por una, que dice su palabra, que fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, nada más estamos para alabarlo a Él, para glorificarlo a Él. Todo lo que el Señor nos permite ver y entender o vivir aquí en esta tierra, que podemos tener los hijos, que podemos tener un esposo, unos padres, hermanos, familia, casa, trabajo, éxito, todo aquello que podamos tener y que consideremos como bueno y que nos puede dar una felicidad, es bueno, pero no vinimos a esto. Y vaya que podemos considerar que eso fue bueno y nos causó una alegría. Pero de verdad a veces no tenemos idea cómo va a ser el cielo, cómo va a ser la presencia misma de Dios. Yo me hago muchas preguntas de cómo verdaderamente va a ser cuando estemos en su presencia. No tenemos ni siquiera idea, no nos podemos imaginar. Sin embargo, porque esa parte de que aunque todos estamos, algunos, personal, podemos estar seguros de que vamos con Cristo, vamos con Dios. Si morimos, el temor a la muerte, de todas maneras, es fuerte. En el momento que podamos estar enfrentando esa situación, es una situación fuerte, en el cual no sabemos, cada una de nosotras no sabemos cómo nos va a tocar ese día. Y hemos vivido pérdidas de familiares que se han ido, nos ha dolido, pero no hemos sabido, no hemos experimentado lo que se vive en ese momento. Pero tenemos que tener la seguridad de que Cristo está con nosotros en ese momento
cuando partamos con el Señor. Y tiene que ser nuestra mayor alegría en este momento, Cristo en nuestras vidas. El consuelo que pueda traer a nuestras vidas. Y podamos estar viviendo ahorita una gran tristeza, hay consuelo para nuestras vidas. El Espíritu de Dios es el consuelo para nuestras vidas. Todo el poder de Dios sea el consuelo para nuestras vidas. Amén. Pero les quiero dar la definición. La alegría es un gozo interior, una satisfacción profunda del corazón. No depende solamente de las circunstancias externas, sino de una paz y esperanza que vienen de Dios. Pero la Real Academia Española dice que es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Solamente con signos exteriores. Pero en la Biblia, la alegría se relaciona con la presencia de Dios, con la salvación, con la confianza en Él y con las bendiciones prometidas y recibidas. Díganme si no. Porque las bendiciones según la Biblia, que es la presencia de Dios, ahí no cabría ni el éxito, ni la fama, ni todo lo material que pudiésemos tener, ¿cierto? La presencia de Dios. La salvación, lo que podamos tener aquí en esta tierra, ¿cabe en la salvación? No. Cristo no murió en la cruz por nada de lo que podamos tener. Y la confianza, la seguridad que podamos tener en Él, tampoco nada de lo material y externo cabe ahí, como las bendiciones prometidas que habla la Biblia, y cuando las recibimos, nada de lo que podamos tener cabe ahí. ¿Cierto? Entonces, la bendición es el gozo interior, la satisfacción profunda del corazón, que no depende solamente de las circunstancias externas, sino de una paz y esperanza que vienen de Dios, ¿cierto? Consolación. La consolación es el alivio, ánimo y paz que recibe una persona en medio del dolor, tristeza o dificultad. La Real Academia Española lo define como aliviar la pena o aflicción de alguien. Pero en la Biblia, consolar se relaciona acompañamiento, acompañar, fortalecer, dar esperanza y descanso al corazón. Y el único que puede cubrir estas cuatro cosas solamente es Dios. Amén. Acompañar, fortalecer, dar esperanza y descanso al corazón. Eso es el consuelo. Siempre va a haber tristezas, aflicciones, tribulaciones, necesidades económicas, pruebas, conflictos, y siempre van a venir acompañadas de alegría y felicidad, gozo, ¿cierto? Como les acabo de mencionar. Voy a mencionar a algunos personajes de la Biblia y voy a mencionar solamente la cita, la historia, para que ustedes la vean en casa. Pero uno de ellos es David. Ustedes conocen la vida de David, y David, todo lo que vivió, díganme si no tuvo conflictos y situaciones tristes, ¿sí? Pero ¿creen que tuvo alegrías? Era el rey. Imagínense, era un rey que tenía todo: sirvientes, mujeres, riqueza, belleza. Tenía todo ese hombre, pero también vivió situaciones difíciles y tristes, adversas, conflictos y situaciones donde aún se vio en conflicto con Dios mismo.
y tuvo sus enemigos y él se quejaba. Él también se quejó como usted y como yo, a veces lo hacemos. Fue tanta su tristeza que quizás se deprimió, como usted y como yo hemos tenido, que la depresión es en diferentes grados, que es la tristeza profunda, que puede ser en diferentes grados, que hay personas que sí la logran sobrellevar, hay personas que llegan a un grado mayor. Pero si vemos los salmos, por eso a veces me gustan los salmos, porque siempre son una oración en la cual podemos estar ahí viendo esa parte donde nos podemos quejar o identificar en las situaciones difíciles que vivimos, pero también siempre está esa constante alabanza y agradecimiento que tenía David para con el Señor. Y quiero que veamos en el capítulo 31 de los Salmos. Está grande el capítulo, no lo voy a leer lógicamente, usted lo lee en casa, pero solamente voy a leer 2 versículos en el cual ahí voy a resaltar la parte que estamos hablando, primeramente de la tristeza, de lo que podía estar viviendo David. Dice en el verso 9 del capítulo 31 del libro de los Salmos: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Se dan cuenta cómo en estos 2 versículos aquí está hablando David? Está delante de Dios diciéndole que ha llorado, que ha tenido tristezas, ha tenido aflicciones. Dice que su alma y su cuerpo y aún sus huesos se han consumido. Entonces él está viviendo una situación difícil donde está poniendo su queja delante de Dios. Y en otra versión dice: se me ha ido la vida en mis tristezas. ¿Y cuántas veces han visto personas que se quejan de todo? ¿Sí? Porque todos vivimos tristezas y alegrías, pero de nosotros depende también qué vamos a maximizar o qué vamos a minimizar. ¿Voy a maximizar el dolor o la alegría? ¿Qué voy a maximizar? Siempre tengo que entender que en esta vida el que tiene el control total y absoluto es Dios. Y si están pasando las cosas, si yo estoy viviendo una situación, es por algo. Y tenemos que tener el conocimiento y la sabiduría de Dios para entender y comprender que lo que yo pueda estar viviendo, qué es y para qué es. Y depende de mí si yo voy a maximizar mi tristeza, y las alegrías, me voy a olvidar de mis alegrías. ¿Sí? Y hay personas que en su cara lo único que denotan es tristeza, enojo, amargura, frustración. Y yo por eso a veces les dije, y ahorita no les dije porque quería llegar a esto: puedes sonreír, podemos sonreír, pero dicen, y si tú supieras la pena que yo estoy viviendo, sí, pero podemos sonreír. Porque hasta un personaje cómico de la televisión dice: sonríe, díselo a tu cara. Y se lo tenemos que decir a la cara a veces, porque hay personas que tienen un semblante, y déjeme decirle que de todas maneras no podemos a veces estar sonriendo o pelando el diente si estamos en una situación que no lo amerite, y también yo respetaría esa parte, ¿no? Pero también podemos sonreír. Y yo a veces he tenido, y ahorita en este momento, hay situaciones en mi familia, claro que las hay, y siempre hay problemas, siempre hay necesidades, dificultades,
en el cual a veces uno está desanimado, pero voy a llegar a ese punto un poco más adelante, donde yo tengo que entender que Dios tiene todo en control y tengo que gozarme en el Señor, en el Dios de mi salvación, y encontrar esa alegría y felicidad. Y aún dicen que entre más sonrías, los músculos de tu cara no permiten que se arrugue tu cara. Entonces yo digo, entonces con mayor razón sonrío para no verme vieja. Y es verdad, porque las personas que están siempre como enojadas, tristes, díganme si no, parecieran mayores. Entonces tenemos que sonreír, porque también la Biblia lo dice, que la alegría del corazón la tiene que manifestar el rostro. Y en el semblante podemos entender cómo está, y yo lo digo aquí hablando en este ambiente cristiano, que nuestro rostro, que nuestro semblante se nota si verdaderamente estamos en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Y hay una que otra persona que se puede entender que a lo mejor no están tanto en la presencia de Dios porque a veces contestan mal, no sonríen, no hablan bien y hablan golpeado. Entonces se puede entender, no ha estado mucho en la presencia del Señor. Pero a veces cuando hay la necesidad se entiende esa parte, ¿sí? Como ahorita que yo veo a mi hermana, que veo que trae una necesidad y ahorita vamos a orar a mi hermana. No se preocupe, el Señor conoce su necesidad. Veo su tristeza, veo su grande necesidad, pero el Señor va a traer el consuelo, la alegría y la felicidad a su vida. Amén. Por eso ahora cuando la vi, solamente de cuando entraron y que estoy viendo a su mamá, en ese momento entendí, con razón el Señor me dijo, quiero que des esto primero. ¿Y qué creen? Ustedes saben que siempre doy los temas de una o dos versiones y esta solamente es una versión. No está dividido en dos, así es que me quiero ir rápido porque quiero terminar en felicidad y consolación. Entonces, cuando David dice esto, se me ha ido la vida en mis tristezas, no podemos permitir que la vida se nos vaya solamente quejándome y diciendo, es que me ha ido esto. Tenemos que sacar a la luz siempre lo bueno que hemos tenido. Siempre tiene que haber algo bueno en nuestra vida. Siempre tiene que haber algo bueno. Aún la Biblia dice que no podemos vivir de lo pasado y son palabras de Dios. Y quiero que se vaya a Isaías 43, donde ni aún el Señor quiere que estemos recordando lo del pasado, sea bueno, sea malo, dice la Biblia. En el verso 18 del capítulo 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Y no lo termino de leer el 19 porque me quedo con esto. El Señor no necesita estar viviendo del pasado, de lo que ya fue, sea bueno o sea malo, sino que dice, he aquí yo hago cosa nueva. Todo el Señor lo puede transformar el día de hoy, porque para el Señor el día de hoy, ¿qué dice su palabra también? Y esta el Señor me la está trayendo porque no la traía aquí, pero está más o menos en los profetas menores. Dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Entonces la misericordia que tuvo ayer para conmigo no la está usando para hoy, sino que hoy siempre le da vuelta a la hoja y en una hoja limpia considera mi necesidad y mi petición y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces Él dice que hace nuevas todas las cosas el día de hoy.
en Isaías allí mismo, en el 64, verso 6. Por eso el Señor no quiere que traigamos las cosas ni buenas ni malas al presente, porque aún las cosas buenas que podamos hacer, al Señor con todo respeto no le sirve. Y vean, dice fuerte, pero dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapos de inmundicia. O sea, todas las justicias, las cosas buenas que yo pueda hacer, delante de Dios son trapos de inmundicia. Y nosotros mismos somos ¿qué? Como suciedad. Porque cuando nos presentamos al Señor, tal cual somos así. Pero ¿cómo venimos a ser blancos como la nieve? ¿Cómo venimos a ser limpios, santos y justificados? A través de la sangre de Cristo. Entonces, si nuestras justicias son trapos de inmundicia, y si el día de ayer yo hice una buena obra, el Señor no le sirve eso. Hoy, Él hace nuevas todas las cosas y no quiere que vivamos del pasado, sea bueno o sea malo. Amén. Dice en el capítulo 30, en el Salmos, donde estábamos en el 31, el anterior el 30, en el verso 5 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Todos vamos a pasar en algún momento la prueba, pero David lo dice ahí, en la noche. La noche significa, la noche significa la prueba, la aflicción, la situación en la que podamos estar viviendo, la parte oscura que podamos vivir en cada situación. Por eso dice, en la noche será el lloro. Durará el lloro, perdón. ¿Pero qué dice? Pero a la mañana, a la luz, cuando aparece Dios, vendrá ¿qué? La alegría. Hasta, déjeme decirle, hasta cuando aparece Dios, que es el día, como dice en Génesis, que en el primer día, ¿qué hizo Dios? La luz. Hasta cuando Dios aparece, número 1, en el primer día, y que dice Él, sea la luz, el Señor ilumina nuestras vidas y viene la verdadera alegría. Porque en el primer día que fue la alegría, que fue la luz, no estaba ahí el sol, ¿cierto? Lo hizo hasta el cuarto día. Entonces la luz es la presencia misma de Dios. El primer día en nuestras vidas, cuando Dios aparece en nuestro corazón, cuando ilumina nuestras vidas, es ahí cuando viene la verdadera alegría. Por eso dice David, y a la mañana vendrá la alegría. Es cuando ya hemos pasado la prueba. Siempre va a haber tristezas y alegrías. La alegría tiene que ser reflejada en nuestro rostro. Pero si estoy pasando la prueba, la alegría tiene que ser la presencia misma de Dios. Quiero que veamos Proverbios 15, verso 13 y verso 15. Verso 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y es entendible cuando el espíritu está abatido por una situación. Pero el rostro tiene que reflejar esa alegría que da el Señor. Verso 15. Todos los días del afligido son difíciles. Fíjense bien, dice, todos los días. ¿De quién? Del afligido. Pero en Cristo nosotros podríamos estar todos los días afligidos. No, porque también en Santiago dice que tened por sumo gozo cuando nos encontremos ¿qué? En las pruebas. Aún el Señor nos dice que podemos estar contentos cuando estemos en la prueba. Y la persona que no tiene a Dios,
Ahí sí puede estar todos los días el afligido y encontrar una situación difícil. Por eso el verso 15 dice, todos los días del afligido son difíciles. ¿Más qué? Más el corazón contento tiene que un banquete continuo. Y quédese con la palabra banquete. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo banquete? Si yo les digo un pan, todos pensamos un pan. Un plato de comida, entendemos lo que es un plato de comida, pero cuando hablamos de banquete, abundancia. Bueno, cuando estamos en Cristo, es un banquete para nuestra vida. Podemos encontrar suplido todo aquello que podamos tener necesidad. Por eso cuando dice, más el corazón contento. Y cuando verdaderamente nuestro corazón está contento, es porque Cristo habita en nosotros y podemos encontrar ese banquete de bendiciones a nuestras vidas. Amén. Si no, no. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que puede satisfacer tu vida. Si no, no. Y déjeme decirle, todos hemos vivido, cuando éramos niños sobre todo, que cuando traíamos un hambre, hasta un pan, ¿cómo nos sabía? Un pan, qué delicia. Solamente un pan, ¿cómo nos puede satisfacer? Y como todos sabemos de esa sensación que podemos vivir, lo que nos puede satisfacer un pan, por eso Jesucristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo, ese pan que puede satisfacer tu vida. La palabra de Dios se tipifica como agua, como alimento que satisface nuestra vida, ser, alma y espíritu. ¿Y de qué estás llenando tu vida? ¿De qué te estás saciando y alimentando? Porque eso tiene mucho que ver que aún estando ya, soy cristiana, recibí un día a Cristo en mi corazón, voy a la iglesia. ¿De qué estás llenando tu vida? Y sí, Jesús lo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiamos en Él. ¿Sí? El Señor Jesús lo dijo, que íbamos a tener tribulaciones. Íbamos a tener tristezas, pruebas, todas esas necesidades. Pero ¿de qué estamos llenando nuestras vidas? Y déjeme decirle que físicamente también depende de lo que nos alimentamos, nuestro cuerpo nos delata. Si le comemos de más o le comemos de menos, ¿sí? Que bueno, a veces ya después de los 40, 50, ya también el cuerpo es imposible, porque decía mi mamá, no hay juventud fea, y en la juventud, pues bueno, podemos hacer lo que queramos y no pasa nada. Pero después de los 40 sí ya nos tenemos que cuidar un poquito, ¿sí? Pero bueno, ese no es el tema ahorita de hablar de dietas ni nada de eso, sino que sí depende que tenemos que cuidar este templo. Y lo que comemos, también eso nos ayuda mucho, ¿sí? Pero acuérdense que también Jesucristo dice que no es lo que entra, sino lo que sale, ¿sí? Entonces tenemos que tener el equilibrio. ¿Qué es lo que está saliendo de mi corazón? Porque no es lo que entra. Pero sí también tenemos que ver qué le entramos para ver si me queda bien la ropa también, ¿sí? Tenemos que tener el equilibrio, la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, como dice su palabra, para poder agradar a Dios y poner en alto su nombre. Amén. ¿De qué nos estamos alimentando? Pedro dijo, cuando le dijo al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En ese momento, ¿de qué estamos llenos para poder darles a otros? Porque aquí viene lo que vamos a empezar a ver en el consuelo, la consolación. ¿Sí? La consolación. Sí, ciertamente vivimos las tristezas, pero tenemos que entonces manifestar esa alegría,
porque sin esa alegría no vamos a poder ayudar a otros. Y en esas tristezas tenemos que ser consolados para consolar a otros. Déjeme decirle, cuando Dios me empezó a poner a ver a algunas personas que venían con necesidad, sobre todo que una de las cosas que fue muy fuerte para mí fue la parte cuando empezamos a ver a los niños de la calle, que era un ambiente, una situación tan fuerte para mí, que yo sí le dije al Señor, porque hasta mi esposo y yo, él lo ha dicho y yo también lo pensaba, lo hablamos, se lo dije al Señor. Yo le dije al Señor, pero si nunca he vivido una situación de calle con ellos, ¿cómo les voy a ayudar? ¿Cómo yo les voy a poder ayudar? Si no he vivido, no he entendido o no podría yo entenderlos. El Señor me dijo, no necesitas entenderlos. Tú nada más di, tú nada más di mi palabra y yo hago la obra. Tú nada más eres el canal de bendición, eres el instrumento. ¿Acaso tú te entiendes a ti misma? Le digo, pues ni yo entiendo mi situación. Entonces el Señor me dijo, solamente da la palabra. Tú eres el canal de bendición, tú eres el instrumento. No necesitas entender, yo hago la obra. Entonces no me preocupé. Y por eso es que yo trato de compartir la palabra de Dios cuando vienen y me dicen un problema y no necesito entenderlos. Nada más en ese momento le pregunto al Espíritu Santo qué es la palabra viva de su palabra que tengo que dar a aquella persona, porque ahorita vamos a culminar con un versículo, un capítulo donde estamos llamados a ser para consolar, porque ya fuimos consolados. Pedro estaba lleno del Señor, acababa de recibir el Espíritu Santo, ya el Señor Jesús no estaba y por eso al cojo le dijo, no tengo oro ni plata. ¿Por qué? Porque el cojo estaba esperando ¿qué? Una moneda. Era según su necesidad, una moneda porque él estaba sentado allí esperando una moneda. Pero su mayor necesidad ¿qué era? Pues la sanidad, y por eso le dijo, pero lo que tengo te doy. Y recibió la sanidad. Lo mismo vemos cuando David, no sé si se recuerdan, que cuando los filisteos lograron vencer a los israelitas y robaron el arca del pacto, se recuerdan que ellos tuvieron el arca del pacto y ¿qué les pasó? Se empezaron a llenar de tumores. Entonces dijeron, llévense esta cosa. Y se la llevaron, y cuando la quisieron trasladar, sabemos lo que pasó, que allí equivocadamente David lo hizo, murió Usa por querer detener el arca, le dio temor a David, y David, en vez de llevarla para su casa, ¿a quién se la dejó? A Obed-Edom, ¿sí? Y Obed-Edom, ahí en su casa, que es uno de los levitas que habla ahí la Biblia, tuvo el arca del pacto, ¿y qué pasó con él? Fue bendecido. Dice la Biblia, ahí en, ¿dónde está la cita? Primera de Samuel, pero ¿dónde la tengo? Que se me perdió aquí. En Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14, dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces, cuando vio David que Obed-Edom había sido bendecido solamente por 3 meses, en el versículo anterior dice que solamente 3 meses ya había sido bendecido Obed-Edom. ¿Y qué creen? David dijo, yo quiero lo mismo. Dijo, no, si este cuate fue bendecido y aquellos estaban, ellos no les correspondía el arca, dijo, yo quiero la misma bendición. Entonces dice la Biblia que él preparó el lugar para traer el arca, pero ya lo hizo a la manera que Dios le direccionó mover el arca. Y así tenemos que ser. ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios, ¿sí? La presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba ¿en dónde? En la casa de Obed-Edom. Cuando David vio eso, quiso lo mismo.
Nosotros tenemos que ser igual, que la gente desee lo que nosotros tenemos, la presencia de Dios, como lo quiso David, y que quizás le dio un poquito de celo o envidia de Obed porque dijo, no, yo quiero, y la rescató. Salmos 95, 1 y 2 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. En el 126, 2 y 3 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Vean, estos 4 versículos del 95 y del 126 dice, venid alegremente. Y muchas veces, ¿cómo venimos a la iglesia? Desanimados, enojados. Pero dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca ¿de qué? De nuestra salvación. Y allí es donde depende todo. La roca de nuestra salvación. Tenemos que cantar alegremente y con júbilo. Dice, aclamémosle con cánticos, y luego en el 126 dice, nuestra boca se llenará, ¿qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Esa es la parte que tenemos que estar entendiendo, que no hay otra cosa mayor que nos pueda dar la alegría y la bendición, que es la salvación. No nos podemos quedar en el lugar de nuestra derrota. No nos podemos quedar, tenemos que avanzar. El enemigo te va a querer ver ahí donde te destruyó. Y no permitas que el enemigo te vea en el mismo lugar. Tenemos que avanzar. Si ahí considera el enemigo que te quitó algo, que te derrotó, que te acabó, te aniquiló, no permitas que ahí te quedes en el mismo lugar. Tenemos que avanzar. Y para avanzar, ¿cómo tengo que avanzar? ¿Cómo puedo yo avanzar? ¿Cómo puedo hacer avanzar a un carro? Echándole gasolina. ¿Qué pasaría si yo no comiera? Me voy debilitando. Y por eso comemos, para tener energía. Entonces, ¿con qué podemos avanzar en el día a día? Con la palabra de Dios y su presencia. Para mí no hay otras cosas que pueda hacer eso. El único alimento y con lo cual lleno mi vida y puedo avanzar son 2 cosas: la palabra de Dios y su presencia. Repita conmigo, la palabra de Dios y su presencia. Porque la palabra de Dios es dulce, es bálsamo, es guía, nos llena, nos sacia. ¿Qué más? Su presencia lo es todo. Su palabra lo es todo. ¿Sí? Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fíjense bien cómo Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. La verdad es que lo que nos tenemos que alimentar es de la palabra de Dios. Pero en la versión de Dios habla hoy, me gustó más como lo dice, que mi favorita es la 60. Pero en la versión Dios habla hoy, dice, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Yo les pregunto, cuando yo estoy viendo la tele o voy de compras o ando haciendo mis actividades, a lo mejor sí Dios nos puede hablar, pero ¿realmente nos puede hablar como se debe? No. ¿Cuándo es cuando nos habla verdaderamente el Señor? Cuando estamos en su presencia y viendo su palabra. Por eso dice, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Nos tenemos que devorar la palabra de Dios. Ellas eran
la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Me gustó como lo dice la versión Dios habla hoy. Me encanta como dice, ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor Dios Todopoderoso. Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. ¿Y qué dice? Y enviad, es que no le apunté bien aquí, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fíjense bien, este versículo, si ustedes leen el capítulo en casa, allí Nehemías descubre los libros que estaban allí escondidos y los empieza a leer. Y cuando empiezan a escuchar el pueblo la palabra, les empieza a caer, como luego dicen el 20, y empiezan a escuchar esas escrituras y se empiezan, dice, a adorar y empiezan allí a adorar al Señor y caen redimidos porque entre todas las ruinas habían encontrado esos escritos. Cuando ellos están oyendo la palabra de Dios, tan solamente por oír la palabra de Dios, Nehemías les dice, id, comed grosuras y bebed. Tan solamente este versículo tiene esa interpretación o la enseñanza de que tenemos que comer y beber. ¿De quién? Del Señor. Porque dice que también enviemos porciones a quienes, a los que no tienen. Y nosotros tenemos primeramente que recibir del Señor para poder dar a otros. Si no, no vamos a poder dar. ¿Quién puede dar algo que no tiene? Nadie. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso aquí tienes enseñanza y dice, porque día santo es a nuestro Señor, y les dice, no os entristezcáis. Y es la parte que hoy me quiero quedar con ustedes, que no podemos estar tristes, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, ¿sí? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero mencionarles, por último, el último personaje, que es Ana. Ustedes saben que Ana no podía tener hijos. ¿Y quién sí le dio hijos a Elcana? Penina, ¿sí? En el capítulo 1 de Primera de Samuel, y vemos que Penina afligía a Ana y hasta se burlaba de ella y le hacía bullying, ¿sí? Le hacía bullying a esta pobre mujer, que tan así que cuando ella va y ora y derrama su corazón al Señor, Elí la consideró ¿qué? Ebria, ¿sí? Cuando ella le dice su necesidad, él ora por ella y ella recibe ese milagro. En el capítulo 2, cuando vemos que al final del capítulo 1, ella entrega a Samuel al templo porque ella se lo había dedicado al Señor. Ahorita mientras yo estuve allá, tuve la oportunidad de tener uno de los originales y busqué solamente este versículo. Pero quiero que veamos primero en la versión 60, cómo dice tan solamente el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Samuel, cómo empieza la oración. Ana. Ya no quise seguir con eso porque dije, solamente el capítulo 1, que es de lo que estamos hablando. Y luego leo como dice en la versión original. Dice en el verso 1, mi corazón se regocija, ¿en quién? En Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Repita conmigo, por cuanto me alegré en tu salvación. Por cuanto me alegré en tu salvación. Nos tenemos que alegrar en la salvación que Cristo nos ha dado.
Y fíjense cómo decía en el original: mi corazón se alegra en ti, mi dignidad se ha enaltecido por medio de Hashem. Ahora puedo responder a mis rivales a boca llena, pues me regocijo en tu salvación. Y aquí habla ahí que su rival, ¿quién era? Penina. En la 60 habla de enemigos, pero en el original dice rival, y su rival era Penina. Pero cuando dice mi dignidad se ha enaltecido, en la versión 60, ahí dice mi poder se exalta. Hoy en día pudieran decir ya estaba empoderada. No me gusta esa palabra, porque para ellos ese significado es otra cosa. Pero me encanta que en el original dice mi dignidad. ¿Cómo estaba la dignidad de ella? Por los suelos, porque Penina se burlaba de ella. Sin embargo, cuando Dios le contestó y que entendió que su salvación había sido el Señor, él se regocijaba ¿en quién? En Dios. Y dice, pues me regocijo en tu salvación. Y ese debe de ser el regocijo, la verdadera alegría que tiene que haber en nuestros corazones, la salvación que Cristo nos ha dado. En la cruz, el Padre nos ha dado la salvación a través de su Hijo Jesús. La salvación y vida eterna es la que debe dar alegría y consuelo a mi vida, a mi ser, a mi alma y a mi espíritu. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y mi gozo sea cumplido. ¿Quién lo dijo? Jesús. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo sea cumplido. El gozo del Señor va a ser cumplido y perfeccionado cuando verdaderamente Cristo esté en nuestras vidas. También lo dice en Romanos capítulo 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es esperanza? ¿Algo que espero? Pero la definición de la Real Academia Española dice, el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que yo deseo. Alcanzable lo que yo deseo. ¿Y cuál es nuestra esperanza viva? Como dice la palabra de Dios, la vida eterna. Eso es en lo que yo espero, la vida eterna. Y termino con el último versículo. Ya me pasé un poquito de tiempo, pero terminé. Segunda de Corintios, capítulo 1, voy a tomar mis lentes. Si no, después no leo bien, y esto sí lo quiero leer en la palabra de Dios. Capítulo 1, porque van a ser 5 versículos. Verso 3, hablando ahí de las aflicciones de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. En las aflicciones de Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir
las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. ¿Sí? Aquí lo dice claro. Somos atribulados ¿para qué? Para ser consolados y después consolar a otros. ¿Sí? Entonces, debe entender que vamos a tener alegrías, vamos a tener tristezas, aflicciones, pruebas. Y yo soy la primera que levanto la mano. ¿Quién tiene peticiones, necesidades? Yo. Todas tenemos necesidades, peticiones, tristezas, porque también tengo tristezas. Hay cosas que no me agradan, no me gustan, me entristecen. Pero yo como Ana me gozo en el Señor de mi salvación. Porque mayor es la salvación que yo he alcanzado, la misericordia y la piedad de Dios. Y que yo he sido consolada sabiendo que toda esa tribulación, si yo el día de hoy el Señor me llama a su presencia, todo esto se queda. Mi alma es la que redimió el Señor en la cruz y es la que va con el Señor y me gozo en el Dios de mi salvación. Por eso es que debemos encontrar ese gozo de la salvación y verdaderamente sentirnos felices. Yo me siento feliz por eso. Pero si les platico de mis necesidades, ya saben que soy una chillona y puedo llorar. Pero si se trata de maximizar la alegría, maximizo. La alegría que mi esperanza está, un día estar con el Señor, en el Dios de mi salvación, yo me gozo. Amén. Saben que siempre cierro con una oración también, pero yo quiero orar en especial por ella. ¿Sí? Porque yo creo que trae una necesidad fuerte. Sé que ahorita Silvana, si me permites, ella va a cerrar la reunión y vamos a orar ahorita por las peticiones. Ahorita va a pasar Silvana, pero yo sí quisiera de manera especial, porque sé que pueden tener una necesidad grande. Veo su tristeza, su dolor. Y les pido por favor que todas nos pongamos de pie. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios porque podemos tener ese consuelo en la salvación. Y que esta mujer y su familia puedan tener esa alegría y ese consuelo en la necesidad. ¿Me puedes decir cuál es tu necesidad? El Señor te quiere dar consuelo. Por eso es la palabra de hoy. ¿Te das cuenta? No va a haber nada ni nadie que te dé el consuelo más que el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te va a dar ese consuelo, esa alegría en el Dios de tu salvación. ¿Sí? Y no hay casualidades, porque el poder y el control lo tiene el Señor y el Señor te trajo hoy. ¿Sí? Y vamos a orar por ella. Quiero que se acerquen todas, por favor. Vamos a orar. Sí, pasen si quieren para que haya más espacio. Y ustedes se dan cuenta cómo el Señor tiene el control de todas las cosas. Hermana Laura, véngase. Usted sabe de lo que ella puede estar viviendo ahorita. Usted sí sabe. Todas las que pueden. Y aunque no vivamos esto, como les dije yo le dije al Señor, aunque yo no he vivido ese dolor, pero no importa, el Señor es el que sabe su dolor y le trae consuelo. Quiero que oremos y demos gracias al Señor. Te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque yo sé, Padre bendito, que tú tienes todo en control.